Buenos días, tengan mis hermanos hoy, día 28 del mes 2 del 2026. Vamos una vez más a informarle de las cosas como son, de informarle las cosas como son. Aunque Pedro nos anunció que tuercen las palabras de la epístola de Pablo, como también las otras escrituras. Y no solamente es Roma quien ha torcido las escrituras, sino que Israel también. Aunque prediquen las cosas, muchas cosas como son, las que no son, que no están escritas, es un judaísmo que está de más. Porque quiero recordarle con estas palabras que estoy yo afirmando, que lo hago en sazón de las dichas por la Masía. ¿Quién nos informa? Que como los tiempos de Noé sería la venida del Señor. Yo los ubico siempre con razón, dando en el meollo de la cosa. Y explicándole las cosas exhaustivamente, hasta de una palabrita que hay en las escrituras, como lo he hecho, que disocia con la palabra de Dios. Por eso es que cada vez que yo veo una palabrita me acuerdo de la recomendación del Señor por el apóstol Pedro sobre las torceduras. Y que en eso ha incurrido no solamente los posteriores a las predicaciones de los discípulos de Amachía. ¿Cómo surgiría? Como ustedes saben, la bestia predicha ahí en Daniel 7:25. Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, y varias situaciones que se dicen ahí. Que por no atender la voluntad, como dice Amachía, la del Padre, es la voluntad del Padre la que hay que atender. San Mateo 7:21. No existe la voluntad de mi Padre. Así que las turbas de millones de personas, evangélicos y católicos, como quieran que sea, el señalamiento ese en Apocalipsis 13, del verso 1 hasta el verso 10 y del 11 al 18. La primera bestia, la cual recibe, la segunda bestia, las dos que son, que habla como dragón, en forma de cordero, pero habla como dragón. ¿Por qué? Porque le dan un matiz, un envuelto, una envoltura, como dice la palabra, se visten de oveja. Esa es la envoltura que hay ahí. Se visten de oveja. Pues entonces esa es la parte relacionada con el cordero. Pero habla como dragón, habla como Satanás, porque está encogido a eso. Por eso nada de lo que está predicado por la Iglesia Católica y por las evangélicas de toda dominación cristiana, hay que observar el contenido. Porque tenemos que mirar propiamente a los que Dios manda a salir de esas entidades
y hay que salir de ellas, zafarse de todo su forma religiosa, porque en definitiva nosotros no tenemos por qué tener religión. El judaísmo miente al Señor, el cristianismo ni se diga, que aunque tengan una verdad, eso no va a subsanar el problema de ellos, porque ustedes saben que la bestia está asignada para ser zumbada en el lago de fuego y azufre junto con Satanás y todos sus ángeles. ¿Por qué? Porque Mesías lo dijo. Estaríamos como los tiempos de Noé, en el diluvio. Religiones, sí, muchas, todas falsas, de muchas maneras están falsas. Idolatría con muñequitos y sin muñequitos. El hinduismo, usted sabe bien que es idólatra con muñequitos, como es en el hinduismo ese de la India, los países asiáticos para allá. Y el budismo, el Confucio, esas cosas en Baales. Y el Baal que creyó las otras. Vamos a dejar de contar. Pero vamos a tener la referencia exacta. Nosotros. El pequeño residuo, el remanente, que en este tiempo Dios nos ha escogido y nos ha sacado de ese fango religioso. Desde cuando yo entendí que el Señor me lo dio a entender en sueño, que la iglesia tenía todo el piso sucio, lleno de fango, agua fangosa. No hay fundamento correcto, no hay claridad en la doctrina. En cierta ocasión se le dijo a ellos, yo me enteré que el Espíritu había dicho de parte del Señor, tengo dolor por mi doctrina. Eso es uno de los mensajes de ellos, pero que Dios lo hace ver, porque el rey Nabucodonosor soñó las cosas de las estatuas, que sea de los tiempos, de todo lo que iba a pasar, pero que le dio la revelación a él fue Daniel, porque se la dio Dios a Daniel. Ellos buscaron y ayunaron y invocaron al Señor y el Señor le dio conocimiento. Ellos han hecho lo mismo. Pedirle conocimiento a Dios. Yo no ayudo nada más que en los tiempos caducos esos de tiempos pasados, que del primer templo, que la destrucción, esa cosa, y del segundo templo. No. De esa destrucción no. Del tercer templo tampoco. Porque a mí no me embute nadie. Que lo que está haciendo Israel, de tener una organización tremenda con menorá, con tabernáculo, con, ¿cómo se llama? Con arca, y todas esas cosas que le han hecho. Cuando el profeta está diciendo que no. Cuando allá Dios le había dicho, no se hará otra menorá como esta. Entonces el judaísmo simuló y en Hanukkah hicieron una menorá de 8 brazos. Pero es que la que había en el templo era de 7 brazos. No cree el judaísmo una mentira a nombre de Dios. Y por eso es que le digo que a nombre de Dios los cristianos, a nombre de Dios, como le he dicho ahí en Apocalipsis 13, del 11 al 18. 1 al 10 y al 11 al 18. Una mentira redonda, una contraposición a Dios. Están asentados. ¿Cuál es el verdadero lugar de Dios? Roma, el Vaticano, o Israel, Jerusalén. Templos, no, templos somos nosotros. Se acabó el animalito, se acabó toda esa cosa, todos lo saben.
Pues fájense duro como yo los estoy enseñando. Vamos a leer ahí ahora estas cuestiones que tengo escritas ahí. Mi hijo las va a leer. Son obras que pienso yo, que leo y digo, bueno, esto hay que notificárselo para que ellos entiendan que del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nada hay que mirar para atrás. Nada. Bueno, leemos entonces. Las iglesias evangélicas son las hijas de la bestia católica. Todas ellas hablan como dragón, como dice en Apocalipsis 13 del 11 al 18. 13, ahí se ven las dos bestias. Ahí son dos bestias, no es una sola. Del 13, 1, verso 1 al verso 10, es la bestia católica, la principal, la madre. Y entonces, del 11 al 18, es la evangelística, las instituciones evangélicas, que son las hijas de la bestia. Lee ahí, Noel. Bueno, entonces leemos en Apocalipsis sobre las dos bestias, del verso 13, del verso 1 al verso 10. Y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ellas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Continuamos. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Continuamos y leemos el verso 11. El verso hasta el verso 10, la primera bestia, la mayor, la madre de todas. Ahora va la segunda bestia, en el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Entonces quiere decir, semejante a un cordero, pero como yo es la habilidad que Dios me da para conocer las cosas. ¿Por qué? Porque la primera está presentando al cordero y la segunda al cordero. Pero representa el cordero con 2 cuernos. Entonces la primera bestia y la segunda bestia. La segunda bestia le da el poder a la primera. Y la segunda bestia son las hijas de la primera bestia. Si me copian así, cuando ustedes ven la continuación
Cuando se hablan en los versos 16 y eso, 17, que habla de la ramera, que le dio a beber de la fornicación de su doctrina a todas las naciones, y qué sé yo, qué sé cuándo, es porque en la Biblia está plasmado todo lo que Roma plasmó por medio de Satanás, porque habló como dragón, el cordero, sí. Por eso que todas esas personas que creen en el Jesucristo, que creen en el cristianismo, no están saliendo de la bestia, porque están plasmados en la segunda bestia. Y por ser la segunda bestia le están dando el poder a la primera. ¿Por qué? Porque está hablando de su doctrina, la misma. ¿Cuál es la diferencia? De que la primera es idólatra y la segunda tiene idolatría también. Porque aunque no la representa, la tienen. ¿Por qué? Porque está hablando como dragón. No está hablando como habló a Mashiach. A Mashiach fue en la voz de su padre, del Eterno. Entonces no puede ser que uno sea el mismo que ese que está predicando el catolicismo y el cristianismo. No puede ser el mismo. Porque ustedes saben que hay una falsedad completamente nombrada ahí en las escrituras, para que nosotros comprendamos y sepamos hacer análisis, hacer separaciones, porque lo dijo el apóstol Pablo también. Bueno, Saúl. Porque yo siempre estoy diciendo Pablo por causa de eso, pero no, siempre estoy rectificándole. Pablo no, Saulo. Porque si yo supiera que Dios le puso Pablo a Saúl, a Saulo, a, a Saulo, sí, Saulo, Saulo de Tarso, entonces yo diría como hizo a, a Jacob, que lo puso Israel, se le puso nombre. Como le digo que a Machía le puso nombre Dios, Immanuel. Se lo he dicho en videos anteriores y se lo sigo diciendo, porque me gusta que esté rectificado. Que si vamos a quedar 10, que seamos 10 que estemos ahí, como quien dice, dando pie con bola. Estamos ahí en la palabra, sin dejar mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, renglón tras renglón, como dice Isaías, capítulo 28, sin darle la espalda a Dios, para no ser enlazado y caer preso por causa de dejar palabra de Dios, la cual entonces estaríamos contaminados, como lo están ellos. Por eso es que Amachía dijo, no va a haber nada. Entonces, ¿cómo se dice en las escrituras? Que lo que va a haber es, como dice, un remanente, un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo salva a todos los demás. Porque eso que que en el diálogo de Amachía, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí, porque el Padre está representado por él. La gente se confunde mucho en la escritura. Amachía no es el que nos salva. Para salvar al mundo, Dios dio a Amachía. Pero quien salva es Dios. Porque Moisés nos dio la ley. No, Moisés no dio ninguna ley. La ley la dio Dios. La transmitió Moisés. Abraham, Abraham no nos dio la circuncisión.
todos tenemos que tener la circuncisión. Porque antiguamente cuando nadie tenía circuncisión, era una dispensación que Dios tenía. Pero después de la circuncisión, nadie puede dejar de ser circuncidado. Porque eso es ofender a Dios, al mandato de Dios. No sé, de ninguna persona, por muy buena que hayan sido, son los salvadores. Los salvadores Dios. El único, el eterno. Él hizo todos esos canales consecutivos hasta el tiempo del fin. Machía lo decía. Mi padre obra y yo obro. Machía, los discípulos obraron y yo estoy en la obra que obró Dios completamente con todos los profetas y discípulos y todo. Porque estoy en la obediencia de todo lo que pertenece a la obediencia de Dios. Y eso quiero que ustedes estén igual. Continúa con el resto de la situación. Por eso hay que aclarar que el Cordero son esas dos ocasiones religiosas. Después del verdadero mesianismo del Mesías, que era lo de los discípulos de Amachía. Ya después se empezó a embarrar la cosa y empezó a caer ya la profecía de Daniel 7:25. Pablo la venía diciendo. Y entonces Johanán, que le puso Roma a Juan, acabó de nombrar completamente. Porque Dios fue instruyendo como la luz de la aurora, dando conocimiento y dando conocimiento. Pero si se obedece la ley, aunque usted no sepa profecía, no quiere decir que tiene que tener el conocimiento completo de profecías, pero si es de la ley, ese sí. Porque ¿qué cosa es el pecado? ¿El desconocimiento de profecía? No, el desconocer la ley, la infracción de ella. Porque la transgresión de la ley ese es el pecado. Así que vamos a estar aquí. Continúa, mijo. Seguimos leyendo entonces el capítulo, leímos el verso 11, de ahora Sobre lo que está dicho. sobre el verso, del verso 12 al final. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Bien. Adorar la imagen de la bestia. ¿De qué bestia? Porque todas las personas que se han constituido que no creen en Dios o no creen a Dios,
Hay muchos que creen en Dios, pero no están creyendo lo que Dios dice, sino lo que dice la imagen, lo que dice la bestia, su imagen. Entonces, allá van a matar cristianos, están matando a hijos de Dios. No sé, los comunistas son hijos de Dios también. Los izquierdistas son hijos de Dios. Los ateos, los incrédulos son hijos de Dios porque somos de la creación de Dios. Pero ¿quién no está adorando a la bestia? Si Amachía dijo que iba a venir fuego grande, no, porque el Papa, el Papá, nuestro Padre Celestial, el Eterno, está nombrando un fuego donde todo el mundo tendrá que pararse. Porque ahora usted ve las guerritas que hay, que están aparentándose ser la final. No, eso es como una antesala. Eso que está señalado proféticamente ahí de la guerra que estamos pasando aquí en Israel. Gaza, el Líbano, Siria, Irán. Eso es como decir, un anticipo, un entrante. Ese no es el plato fuerte, pero eso está para crear el plato fuerte. Porque ya lo está diciendo la profecía. Se seca el río Éufrates. Por favor, si es en este momento, no sé. El problema es que sí sé que dicho río está seco. Por la parte que piensan entrar las tropas de las coaliciones de todos esos pueblos, de naciones, que vienen desbocadamente. Entonces, ¿cuál yo veo la realidad? Que cuando vienen a buscar despojo de un pueblo ya que está habitando sin muros tranquilamente, todas esas cosas que dice la palabra. Como no, si ya tenemos petróleo, tenemos gas, dos bases fundamentales grandes para estos tiempos de gran interés. Israel tiene ganadería, Israel tiene minerías, Israel, este país chiquitico es grande. Por eso es que se cumple también eso, eso que se dice, vienen a buscar después, que sea, pues claro está, porque evidentemente Israel tiene condiciones técnicas, le ha dado técnicas a muchas partes del mundo. La tecnología de Israel la ha captado mucha gente, muchas naciones, porque Dios le ha permitido a Israel tener, aparte que ha estado en exilio y está todavía aparte, pero ya no ya pueden estar en su tierra. Ya estamos en nuestra tierra, como dice Dios, a veces digo su tierra, porque como yo he salido y he sido un emigrante, pues digo, a veces hablo así, pero ya estamos en nuestra tierra. Y están luchando todavía diciendo que es tierra de ellos. Y no se acaban de lanzar, coger la maleta e irse todos los que están con ese asunto, queriendo cogerse el país de Israel. Cuando Israel, desde antiguo prometido a Israel, y que Israel iba a ser vuelto a traerse al territorio que ha sido usurpado.
Porque eran colonizadores, eran los árabes esos, los palestinos esos, que no tienen principio, que se miren ellos mismos, desde cuándo ellos son. Si esto aquí lo nombró Roma palestino, no ellos. Ellos no se nombraron palestinos. Es un nombre ficticio. Oh. Entonces, ¿por qué pelean contra Israel? Porque hay un pleito espiritual. Porque hay un diablo metido queriendo destruir a Israel, porque sabe que Israel es elegido, escogido de Dios. Somos Israel. Y que todos los que son de los gentiles también son, como lo digo yo ahí, en estos discursos que siempre les estoy dando. Y lo oyen ustedes, como lo van a seguir oyendo. Seguimos entonces. Hablando de cuando terminado Apocalipsis, dice: no hablan como el Mesías que Dios creó, como dice Isaías 7:14, que dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la joven doncella concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. Immanuel quiere decir Muchas conocido. veces nosotros leemos en el Taná, que es la Biblia hebrea, porque como hay cosas ahí confundidas, pero son muy pocas. En el judaísmo son muchas cosas confundidas, pero en el Taná no. Algunas cosas, y no todas. Continuamos. Dice: sino como la ramera, su madre, las adoctrinó. Leemos entonces San Mateos 1:21, que dice: Y por eso digo yo, como dice Macías, no hay salvación para religión ninguna. ajá, dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre de que le dirán Que la ramera, que por eso. Jesús, Sí, como la ramera los adoctrinó, como como la ejemplo, ramera le dio. como dicen ahí en San Mateo 93, y también como dice en el libro de Hechos, capítulo 11:26, que dice: y conversaron todo un año allí con la Keilah, es decir, la congregación, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Dime tú. Ellos ponen iglesia y cristiano, pero se dice congregación. Y más el nombre cristiano, puede ser mesiánico. Así que los anteriores, que no eran cristianos, que eran mesiánicos, entonces por no ser cristianos, no tienen la señal de salvación. Porque ahí lo está diciendo, la prevaricación. Que no confesara que Jesucristo es, qué sé yo, tal. ¿Me copian? Entiendan. ¿Que Jesucristo de qué? El Mesías de Israel. El que Dios puso. Nos dio en sacrificio, lo dio. Lo dio. San Juan 3:16, no los dio. No vino a ofrecerse él mismo. Por eso es que la gente confunde la cosa, porque naturalmente, como le dio a beber la fornicación de su doctrina, el catolicismo y el evangélico, eso lo mismo, pues no están matando a mesiánicos allá en China y toda esa gente de los musulmanes, eso, equivocados. Porque, bueno, equivocados son todos ellos. Pero no son verdaderos. No son verdaderos, nada. Lo siento mucho, pero es así. No se está derramando sangre inocente. Mientras no se escuche la voz de Dios, como la estamos escuchando nosotros,
pero siempre habrá un perdón. Hay un secreto, siempre habrá un perdón. Pues habrá un castigo, segundo, pero siempre habrá un perdón porque la misericordia de Dios, Salmo 136, es para siempre. Continuamos. Entonces, no hablan como la doctrina de Dios. La doctrina de Dios la podemos ver aquí en San Mateo 1:23, que dice: He aquí la joven doncella concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Como dice en Isaías 7:14. Entonces, mientras Israel no mira al que han traspasado, es decir, que revocan las escrituras, porque mirarán al Eterno por no haber creído en el Mesías y en el primogénito, el sufrimiento de Jacob en Adadrimón. El primogénito es el sufrimiento de Jacob, porque está nombrado en los 5 libros de Moisés, está nombrado a Israel como el primogénito y a Mashiach como el unigénito. Vamos a estar aquí. Entonces dice, el sufrimiento de Jacob en Adadrimón, el valle de Megiddo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como dice Zacarías 12, 10 y 11, que dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Pero Dios perdonará el pecado, la aflicción de Jacob y el dolor del unigénito al final, como dice Ezequiel 39, del 21 al 29 y San Juan 7, 16. Entonces leemos en Ezequiel 39, del 21 al 29. Dice así: y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellas puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Dios su Dios. Y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y entreguélos en mano de sus enemigos, y cayeron todos a cuchillo. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. Cuando los volveré de los pueblos, y los juntaré de las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Dios su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Amén. Ahora entonces, Su doctrina no se hace. San Juan 7, 16. Lee San Juan 7, 16. San Juan 7, 16.
Dice así, San Juan 7:16. Respondióles a Mashiach, el Mesías, y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, es lo que yo vengo diciéndoles desde el principio, hace muchos videos. Mashiach no tiene doctrina. Yo no tengo doctrina. Moisés no tiene doctrina. Etcétera, etcétera, etcétera. Ningún profeta. ¿La doctrina de quién es? ¿Nos lo declara quién? Pues a Mashiach, nuestro maestro. Entonces vemos con claridad que todo es la predicación en el mundo. Es de Dios. Lo malo y lo bueno, quiero que sepan, todo es de Dios. ¿Para cuál es la doctrina que se hace? ¿Cuál es la doctrina que se hace? Búscame ahí. Sí. Ahora, San Juan 8:44. 8:44. La doctrina que se hace. Leemos en San Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si a mí me consultan en un juicio, yo voy a tener una escritura y mostrar los valores que están escritos por la mano del hombre. Religioso, tanto el judaísmo como todos los demás. Los que interesan nada más, los tocantes al Cordero. Pero la parte que no ruge, como dragón, sino la parte de Dios, la primera fuerza de Dios y la segunda fuerza de Dios. Porque la primera fuerza preparó la segunda, a viceversa. El nivel de los profetas preparando el camino hasta llegar a Mashiach y de Mashiach a sus discípulos. Ese es el verdadero Cordero. Pero el otro que se menciona en Apocalipsis es falso, completamente. Persiguen la doctrina de su padre el diablo. La Pascua de Israel. Esto es otra cosa. Está escrita en Éxodo 12, 48 y 49. Dice así: mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua, es decir, El Pesaj, extranjero es el gentil. sí, es decir, Pascua, Pesaj en hebreo, hacer Pesaj a Dios, sea de circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero
que peregrinar entre vosotros. Así, amén. Hasta el verso 49. Amén. Esa referencia compréndanla más adelante. Compréndanla. El gentil tiene la obligación de guardar la ley. Amén. Y no están mirando que pues, si está chapeando la ley, quitándole la ley y poniéndole otra cosa. Lo dijo Machía. Ahí del que le quitare o añadiere a las palabras de la profecía, su parte será quitado. No tendrán chance. A estar en los eventos finales. El fin de la profecía, el fin de todo. Donde, como dice en Daniel profeta, Dios fundará un reino para siempre. Entonces, cuando ese tiempo final ya venga, las personas que han fallado en la palabra de Dios no tendrán chances. Por eso, hermanos míos, examine siempre lo que yo les digo, para que nadie nos perturbe, ni nos aparte de la verdad, de la justicia, del amor y de la gracia, de la misericordia, del bien que Dios nos está brindando siempre. Seremos llamados justos por la obediencia. No, hemos cometido pecado, claro. Pero reconociendo, como hizo aquel que estaba cargado de pecado y estaba junto con el otro malhechor en la cruz, pero se arrepintió. El cuerpo no es nada, pero el alma ya la tenía seguridad, la aseguró con el testimonio que dijo, la confesión. Este nada ha hecho. Hemos conocido que todo lo que ha hecho es buena obra, para que ahora lo cuelguen igual que a nosotros. Yo lo digo a mi manera, pero ustedes saben que esa es la cosa, que esa es la situación. Entonces, estamos hablando de una Pascua de los judíos y una Pascua de los cristianos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué diferencia? No se puede hacer otra Pascua porque es voluntad humana, traición, felonía, traición. De lealtad. Entonces, Pablo lo dijo, y no en una sola ocasión. No se puede teniendo muchos reglamentos de Dios y faltarle a un punto de la palabra de Dios, de un mandamiento de Él. La Machía es el último mandamiento de la ley de Dios. La Machía es el último mandamiento de la ley de Dios. Lo rechazaron. Con palabras mentirosas, ¿no? Que no cumplió, que el patatín, que Machía era un malhechor, que qué sé yo, llenos de iniquidad.
está todavía, Israel todavía está sufriendo la condena. Hasta que miren al Eterno que lo han traspasado. Porque dio a Machía para salvar al mundo, no a Israel, al mundo. Por eso los gentiles tienen que entrar a la actitud de todas las leyes de Israel. Por eso es que Pablo dice aquí ahora, también, que no están exentos los gentiles. Usted está mirando de que hablamos de la Pascua y de todas esas cosas, de los sí, de todas esas cosas. Sí, Veremos que todo hay que hacerlo, porque todo lo que está mandado para Israel, los gentiles, todos, rusos, americanos, chinos, todos los gentiles, tenemos que entrar por ese camino que Dios trazó. Y no por el porque está trazado para ser bestias y animales y desechar la palabra de Dios de salvación. Vamos a aprovechar la que es de salvación. Vamos a leer ahora ahí. Que volverla a repetir porque yo repito la justicia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 11, 12 y el verso 19. Ahí están los gentiles con la ley de Dios, transformados cuando obedecen. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Mashiach, el Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Entonces los gentiles toman el gentilicio. Toman el gentilicio de israelitas, que son ciudadanos, son pueblos de Dios. No de otras religiones ni nada, es de la religión de Dios. ¿Cuál es la religión de Dios? Su doctrina, no el judaísmo, porque tiene muchos mentirosos. Hablan perversamente de Amachía. Y hoy en día están creyendo en un Yeshua. Ese es de la raíz de Jesucristo. Que no vengan con otro invento, que lo están inventando otra situación. Pero esos que quieren vivir con ese invento no se van a salvar. El residuo, el remanente que escucha estas palabras, sí va a tener salvación, redención de Dios por escuchar al Maestro, la doctrina de Dios predicada por la Mashiach, por Moisés, Jeremías, Isaías, etc. Los profetas de verdad, los de Dios. Ese gentilicio lo tienen los gentiles. El gentilicio de israelitas. Lo leo. Está establecido. ¿O no?
están lejos de la doctrina de Israel. La doctrina del Mesías. El Mesías de Israel. No de la doctrina de Jesucristo, Yeshua. Como está escrito en Apocalipsis 13, como he dicho ya, del 1 al 10 y del 11 al 18. Eso es lo que están llevando. Israel está apropiándose de eso. Ya hay varios ministros ortodoxos que han hablado de que Jesús es el Mesías. Como saben, ese es judaísmo. Eso no está escrito, sino que le dan propiedad a la bestia, diciendo un nombre que es falso. ¿Cuántos judíos ya he conocido yo que están en el falso mesianismo? En el llamado a Yeshua ese, simbolizándole una palabra que no es correcta. Yeshua, por no decir Jesucristo o Jesús. La palabra J en hebreo es Yeshua, es Yes, la Ye. Entonces por eso dice Yeshua, pero están diciendo el mismo Jesucristo. De cierta manera lo están disfrazando. El lobo vestido de oveja, recuerden. Voy a hablarle del manto también que está escrito en la palabra del Señor. Incluso está escrito en la Biblia católica cristiana. Pero yo lo leo en el Taná, Biblia hebrea, no judaica. Yo puedo establecerle lo que es el sentido del judaísmo. Se los he dicho. No sé si lo han entendido. La doctrina del Señor, predicada por la Mashiach, doctrina, no judaísmo. Vamos a leer ahí en el número 15, 37, ¿no es? Y 38. Dice, y habló Dios a Moisés diciendo, perdón, y Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan pezuelos, franjas, son los tzitzit, en los remates de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de cárdeno. Ese cordón, no, cárdeno, lo está leyendo Noé. Lo está leyendo Noé en la Biblia cristiana esa. Dilo así. Ahora leemos el Tanaj, que es la Biblia hebrea, el mismo capítulo de Números 15, versos 37 y 38. Y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel que se hagan flecos, es decir, en hebreo tzitzit, en los bordes de sus mantos por todas sus generaciones, y se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste. ¿Un cordón? Celeste. Un cordón celeste. ¿Y cómo dice la española? ¿A la español? ¿De dónde copió eso la Roma? La Roma dice cárdeno.
La Roma dice color cárdeno. ¿Y cárdeno qué cosa es? ¿Celeste? No. Únicamente que el cielo de Roma sea cárdeno. Porque usted mira para arriba, para el cielo, y usted lo ve que es un azul, un azulito, cuando el cielo está despejado. Y en cualquier país que usted vea, que usted mire, excepto el de Italia quizás, porque a lo mejor el romano miró para arriba, y como ellos son oscuros de ideas y de pensamiento, pensaron que era cárdeno. El cárdeno es color marrón, digo, morado. Parece que el cielo de Roma será morado. Porque un cielo cuando tenga otro color rojo, de otro color prieto, oscuro, es porque o hay nubes, o hay tempestad, o rayos, centellas, tinieblas, cuando está de otro color. Pero dice celeste. Celeste es azul. Como está presentado por azul, porque el color del cielo. Usted mira para arriba, el sol clarito, es azul. No cárdeno. Sí, no azul. ¿Estoy claro? Sí, como un azul violeta. Claro que estoy claro, yo sé que sí. Yo sé que sí, que yo no estudio por gusto la palabra de Dios, sino para enseñar correctamente. Ahora, si Roma en el cielo es oscuro, el Roma en el cielo de Italia, bueno, pues ya ustedes saben que eso está lleno de oscuridad, claro está, lleno de tinieblas, las que tienen en las entrañas, en el corazón. Porque si se salvan del catolicismo, esos católicos que yo he oído que se han salido del catolicismo y se han convertido al cristianismo, al cristianismo del evangelismo, han caído en la misma, el mismo perro con diferentes collares, han caído en la misma, en el collar de la hija de su madre, en ese collar es el que han caído. Pero no se han liberado, no han caído en el collar de Amachía, en el yugo de Amachía, que es la palabra del Padre, la palabra que nos pertenece de verdad. Así que los verdaderos creyentes debemos de usar lo mismo, porque la ley, como ya hemos dicho, es una misma para el gentil como que para el israelita. Pues entonces el israelita, el gentil convertido, es un israelita para Dios. Para el mundo sigue siendo de otro lugar. Pero para el alma, para el corazón, para la justicia que cree, es la doctrina que cree, es la formada por Amachía, de mi Padre, del que me envió. Ay, caray, gloria a Dios. Así que pondrás un cordón azul en los mantos de esto. El extremo Esto. de los flecos. El manto que tú tienes. Uno se lo pone. Hay quien se lo pone por arriba. Si ya yo estoy cubierto, pues nosotros lo ponemos así. No es por capricho. Porque si me dice, aunque estés cubierto, póntelo. Y yo digo, aunque estés cubierto, me lo pongo. Pero Ortelio no es así. Ortelio sabe que ya está puesto ya. Y el cordón azul entre los sisí, en el borde del canto de lo eso están los sisí. Mira, mire para que ustedes vean. Eso lo hace en cualquier modisto, moda, ¿cómo se llama? Lugares de modistas, ¿cómo es? Sastre, En cualquier taller de sastre, de cualquier cosa, que hacen un taller de blanco con los sisí de la misma tela, salen los sisí, exceptuando el azul, que no es de la misma tela. Bueno, ahí lo tienen. Eso está antepuesto ahí
y más largo que los otros. Ese es el cielo, el azul celeste, celeste de cielo. Viene la palabra. Yo estudio. En el diccionario está. No me desaparezco de la orden en la Biblia, ni en jote ni en tilde. Ni un punto le quito yo a la palabra de Dios. Porque hasta ahora el Espíritu Santo, cada vez que tiene una cosa, me desenvuelve. Porque ese que me dijo aquí al oído, ¿quién te ayuda? Y yo le dije, tú. Y punto, sin más nada. Amén. Ni más preámbulo de palabras, ni dime que te diré, no. ¿Quién te ayuda? Y yo, tú. No es el enemigo que me ayuda, es el eterno. Amachía por amor del eterno. Porque todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, yo lo haré. No es así como dice Amachía, pues así como lo queremos nosotros. ¿Tenemos enfermedades? Claro que sí, porque todavía estamos convalecientes. Y tenemos penete. Acuérdense que los tiempos apostólicos también padecían discípulos que le recomendaban el vino, que por las malezas de estómago, etcétera, esto y lo otro. La Mashiach venía y curaba. Pero ahora no están ellos, ahora tenemos la ciencia, como dijo que sería aumentada, hay que creer. Bendigan la pastilla que es para esto, el jarabe que es para esta cosa, para el catarro, la gripe, el que es para el asma. Bendíganlo primero, denle gracias a Dios. Hazlo limpio, Señor, y que me limpie de este mal. Y si no, recibe tú la gracia de que te hemos pedido. Santifica a Dios y muérete. ¿Quiere decir esto? Que no dude de darle gracias a Dios aún por los dolores. Eso es lo que quiere decir. Porque toda palabra tiene un sentido espiritual. Quiero, hermanos míos, que se hagan esto. No los inventados por el judaísmo. Son cositas que la gente que le ponen una raya azul o una raya de otro color, una pila de rayas de esas, de bandas. ¿Y quién añadió eso? Altali. Porque yo lo hago por palabra de Dios y ellos lo hacen por palabra del judaísmo. ¿Entiéndanme? Una cosa es por cristianismo y otra cosa es por la doctrina de Mashiach. Hay que hacer diferencia. Escojan o escojamos. Yo escogí y le estoy diciendo a ustedes, a mí no hay que darme fortuna, yo no tengo que buscar dinero ni nada, porque Dios nunca pidió dinero para nada. Solamente cuando estaba el sacerdocio, porque no le dio a Leví pueblo, lo hizo perteneciente al sacerdocio, el servicio a Dios. Por eso había que abonar. Pero si ya usted, como está dicho en Amashía, usted es templo del Señor, ¿a qué va a tener que abonarle? Si cada uno de nosotros somos templo de Dios, somos morada de Dios en espíritu. Entonces leemos Efesios, donde dice que somos morada de Dios en espíritu. En Efesios 2, capítulo 2, versos 21-22. En el cual, compaginado todo el edificio. Todo el edificio es compaginado. Tiene ladrillo de esto, tiene lo otro. Bueno, ustedes conocen de fabricación.
piso, todo es compaginado. Columnas, qué sé yo, todo. Eso es compaginado. El edificio, eso significa los fundamentos de Dios, sus mandamientos. Todo el conjunto es el edificio. En nosotros, en cada uno de nosotros, en Amachía. Sí. Continúa. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, Somos templos santos en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. morada de quién somos nosotros, morada de Dios en quién, en espíritu, de Dios en espíritu. Díganme que tendremos el sello del Señor. Isaías 8:16. Tenemos el sello del Señor. Estamos sellados. Yevarejeja Adonai. Dígate Dios. Estamos sellados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino y se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Vamos entonces también a dar el texto de bendición que está expresado en la palabra de Dios. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bijuneja, Isat Adonai Panap Eleja, Beasen Leja, Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. En el nombre de Mashiach. Amén.